Sumarse, buenos días. A ver, hoy vamos a hablar un poco sobre la oferta de reestructuración que hizo Argentina, pero más que nada nuestro enfoque no trata tanto de ver qué es lo que falló y, digamos, qué es lo que se puede criticar, sino qué es lo que se puede hacer para mejorar, ¿sí? Vamos a ir viendo que acá hay espacio para mejorar la oferta, como dice nuestro título, y la idea es plantear una solución constructiva que pueda mejorar lo que recibirían tanto el gobierno como los bonistas y tal vez aumentar la probabilidad de un acuerdo, ¿sí? La conferencia va a estar estructurada en tres partes. Primero les voy a hablar un poco sobre la oferta de reestructuración del gobierno, tratar de entender un poco, digamos, cuáles son las características generales, qué bonos nuevos van a aparecer, cuáles son las quitas, qué incentivo habría a entrar o a quedarse afuera. A partir de eso vamos a tratar de ver cuál es el margen para mejorar la propuesta y ahí vamos a tener un enfoque que va a estar basado en dos cuestiones. Por un lado, vamos a tener el lado A de la forma de mejorar esto, que es mejorar las condiciones de los bonos, y ahí nos vamos a apoyar mucho en el análisis de sostenibilidad de la deuda, y por otro lado vamos a tener el lado B de esto, que tiene que ver con el valor que le asignan los inversores a la propuesta o a la promesa que hace el gobierno, que va a estar reflejado en la tasa de descuento que se hace de los flujos, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver cómo se puede mejorar en ambos aspectos y finalmente presentar algunas propuestas humildes de cómo esto se puede mejorar y pensar en un escenario que aumente la probabilidad de una reestructuración exitosa, ¿no? Entonces, pasando a la primera parte, a ver, en general, uno lo primero que mira de la oferta es los lineamientos generales, ¿sí? La idea es tratar de ver si está bien o no orientada en función de lo que necesita Argentina. Y la respuesta es que desde el punto de vista de la sostenibilidad de la deuda, la oferta está bien orientada, ¿sí? O sea, la oferta busca despejar los vencimientos de deuda en los próximos 6 años, busca 3 años de gracia, según Guzmán apuntan a tener un cupón promedio de 2,33 y están buscando quitas de capital entre 0 y 12% según el bono que se trate. Y esto está bastante en línea o cumple, si quieren, todos los requisitos que nosotros venimos hablando desde septiembre del año pasado, que tiene que cumplir una reestructuración exitosa de la deuda de Argentina, ¿sí? Los que ahí nos vienen leyendo o escuchando desde el año pasado, eh, sabrán y habrán escuchado muchas veces que nosotros veníamos repitiendo en miles de oportunidades que Argentina no necesitaba una gran quita de capital porque no tiene un nivel de deuda externa excesivamente alto en relación a los estándares internacionales para los países emergentes, pero sí veíamos una vulnerabilidad en el perfil de deuda en cuanto a que la carga de intereses era muy alta, ¿sí? Sobre todo en relación al crecimiento potencial de la economía y la posición fiscal. Digamos, hemos discutido en varias oportunidades que el crecimiento potencial de Argentina era débil y que la posición fiscal también lo era, con lo cual una reestructuración tenía que buscar una carga de intereses más compatible con eso, y después que los grandes vencimientos no se concentraran tanto en el corto plazo, ¿sí? Esto hoy parece muy obvio, el año pasado era una de las debilidades que nosotros más marcábamos, como Argentina tenía muchos vencimientos de deuda de muy corto plazo, y cuando uno veía las necesidades de financiamiento, lo que más molestaba eran los vencimientos de capital de este año y del año siguiente. Y por último, hay una cuestión que también decíamos y que, bueno, no vamos a poder resolver en la mañana de hoy porque no tenemos más información, pero que una extensión de plazos con el fondo parecía inevitable. Nosotros, sobre la base de todos nuestros ejercicios de sostenibilidad y nuestra visión sobre los flujos de caja que podía generar la economía argentina, delineamos un escenario base y nosotros venimos diciendo desde el año pasado que esperábamos una extensión de plazos de 10 años, una reducción de cupones de entre 40 y 50%, una quita de capital de 10%, y evaluábamos toda esa oferta a un spread de 550 puntos básicos sobre el ENVI, ¿sí? O sea, sobre el spread de ENVI. Eso hoy equivale a un exit yield de 11,8%, que coincide bastante con lo que viene siendo en estos días el consenso del mercado, digamos, ¿no? Bien.
una vez que uno dice, bueno, la propuesta está bien orientada en términos generales, hay que empezar a mirar el detalle de esa oferta, ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo son los bonos nuevos que está ofreciendo el gobierno? Bueno, esta tabla resume un poco qué es lo que está ofreciendo el gobierno. Está ofreciendo 5 bonos en dólares y 5 bonos en euros, ¿sí? Esto, digamos, tiene demasiada información, pero les resumo un poco lo más importante. Los vencimientos se concentran entre 2030 y 2047, ¿sí? Con lo cual cumple con las condiciones que decíamos antes. Todos los bonos son sinkers, ¿sí? Así que van amortizando en cuotas. Las cuotas van entre 5 y 20 cuotas anuales, ¿sí? Y los cupones de los bonos nuevos van entre 0,5% y 4,7 octavos, ¿sí? En el caso de los bonos en dólares. Fíjense un detalle muy importante, que es que no hay pagos ni de capital ni de intereses hasta 2023, ¿sí? O sea, hay 3 años de gracia. Y otro detalle muy importante a tener en cuenta es que la poda de cupones es muy grande, ¿sí? Cuando uno mira los bonos actuales en dólares, los cupones van desde 3,75 el más bajo hasta 8,28 el discount, con lo cual, a ver, acá el foco está puesto en estructuras de bonos que no paguen nada por 3 años, que cuando empiezan a pagar muy poco, ¿sí? Porque fíjense que los cupones iniciales son entre 0,5 y 0,6, ¿sí? Y que buscan incluso los cupones terminales unas reducciones bastante fuertes con respecto a las estructuras actuales. En cuanto a los bonos elegibles para el canje, bueno, los bonos elegibles para el canje son todos los que están denominados, los que están emitidos bajo legislación extranjera, ¿sí? Y denominados en todas las monedas salvo en yenes, ¿sí? Que es un monto muy menor. Con lo cual es prácticamente toda la deuda externa argentina de mercado, ¿sí? Tanto los bonos que salieron del canje 2005 como los que se emitieron a partir de 2016, con el prospecto 2016. Y ahí es muy importante tener en cuenta cuál es el tratamiento que se hace de cada uno de estos bonos, ¿sí? O qué se le ofrece al tenedor de cada uno de estos bonos. A los del canje 2005, ¿sí? Los par y los discount, se les está ofreciendo la opción de suscribir nuevos bonos que van a ser, en el caso del discount, 2039 y 2043, en el caso del par, 2043. En ambos casos se puede suscribir sin quitas de capital, ¿sí? O la opción 2 es tolerar una quita de capital de 5%, pero poder suscribir el bono 2047, ¿sí? Es decir, una opción más agresiva o para un escenario más constructivo. Para reestructurar cualquiera de esas dos series se necesita o el 85% agregado de todas, ¿sí? O 2/3 de cada serie. Esas son las cláusulas de acción colectiva que tienen los contratos del prospecto 2005, ¿sí? Bastante exigentes. En el caso de los bonos de los globales, de los que se emitieron a partir de 2016, el gobierno los dividió en 3 grupos, ¿sí? El grupo 1 está compuesto por los globales entre 2021 y 2023, y esos pueden suscribir el bono 2030 con una quita de capital de 12%, ¿sí? O pueden suscribir los bonos 2036 o 2047 con una quita de capital de 5%, ¿sí? Y tienen prioridad en la elección de los bonos, ¿sí? O sea, son los primeros que pueden decidir cuáles de las opciones se quieren seleccionar, digamos, ¿no? Después, los globales 2026 y 2036 tienen las mismas opciones que los globales anteriores, pero eligen después, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver que si muchos globales cortos quieren ir a los bonos más cortos, entonces los globales del tramo medio ya pierden esa posibilidad. Y después finalmente los del tramo largo, ¿sí? Los globales entre 2046 y el bono centenario, pueden suscribir con una quita de capital de 5% el bono 2036 o el bono 2047. ¿Sí? Fíjense que el 2030 no lo pueden suscribir y son los últimos en la lista de prioridades. Entonces, si los bonos de tramo medio de globales quieren quedarse en el 2036, entonces los bonos largos van a quedar van a quedar expuestos en parte al 2047. En el caso de los globales, las CACs lo que establecen es que en vez de necesitarse un 85% agregado, se necesita 2/3, y en vez de necesitar 2/3 de cada serie, se necesita 50% de cada serie, con lo cual es menos exigente el umbral, ¿sí? Bien.
¿Cuáles son las quitas que están implícitas en esta operación? Bueno, digamos, nunca es tan fácil calcular todo esto porque depende mucho de qué bono elige cada uno de los inversores, ¿sí? Pero nosotros, como a modo orientativo, lo que dijimos es, bueno, asumamos que cada inversor tiene un exit yield de 12% en la mente, que vendría a ser consistente con nuestros 550 puntos de spread que les conté antes. Asumimos que cada inversor elige el bono que más valor presente tiene a esa tasa de 12%. Y comparemos cada estructura actual con esa mejor alternativa posible, ¿sí? Bueno, ahí lo que nosotros vemos es que las quitas de cupones, haciendo esa comparación, ¿sí? Van entre el 14%, en el caso del par, que es el que menos quita de cupón tiene, hasta el 88%, ¿sí? Que es el 2026, 2036, que son los que más quitas de cupón tienen. En promedio ponderado, la quita es de 70,2% para los cupones, ¿sí? En el caso del capital, las quitas van entre 0 y 12%, pero la quita promedio termina siendo de 7,9%. Y cuando uno mira las quitas en valor presente, ¿sí? Es decir, agarro los bonos actuales y los valuamos a una tasa de 12% y comparamos ese valor presente con los bonos nuevos valuados al 12%, lo que uno ve es que las quitas en valor presente van entre los 31, entre 31,4%, que es de vuelta el pari, que es el que menor quita sufre, y 58,7%, que es el global 2021. En promedio, las quitas de valor presente están en 49,6%, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de quitas grandes o agresivas. Un detalle importante acá a tener en cuenta es que, si bien el Global 21 es el que peor quita sufre, noten que el segundo peor y casi con idéntica quita es el discount, ¿sí? Acá no está muy claro por qué se eligió al discount como el peor de todos en términos de quita o como la oferta más agresiva, pensando que viene de un canje anterior y tiene cláusulas de acción colectiva más exigentes. No está muy clara qué es la estrategia que está buscando acá el gobierno y por qué hace, si quieren, una especie de declaración abierta de guerra a esos tenedores, pero, pero bueno, especulaciones hay miles, se habla de que es una serie que en realidad está bloqueada, que los inversores igual no iban a ingresar, bueno, especulaciones hay muchas, pero no está claro cuál es el real incentivo del gobierno a ofrecer esto si es que realmente no lo piensa mejorar. Ahora bien, como yo les decía, esto es una estimación orientativa de las quitas implícitas de la operación porque asume que cada bono se compara contra la mejor alternativa posible, ¿sí? Dado que nosotros en realidad no sabemos cuál va a elegir los inversores, tenemos que hacer un ejercicio un poco más estilizado para pensar en esto. Y acá hay un detalle muy importante a tener en cuenta, que es que el gobierno estableció montos máximos a emitir de los distintos bonos a 2030 y 2036, ¿sí? En el caso de los bonos en dólares, en el bono 2030, ellos dicen que como máximo van a emitir el equivalente a 11.400 millones de dólares, y en el bono 2036 van a emitir 20.700, ¿sí? Entonces, cuando uno mira eso, dice, bueno, si los que están en el tramo de los globales 2021 a 2023, todos eligen el bono 2030, porque es el que mejor valor presente tiene, una exit yield de 12%, entonces los que están en el tramo 2026 a 2036 ya no pueden suscribir todos el 2030 porque no alcanza el monto a emitir, ¿sí? Entonces ya ahí tienen que optar por el bono 2036. Algo similar les pasa a los que están en el tramo más largo, que no pueden ir 100% al 2036 y van a tener que ir al 2047, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene en cuenta estas restricciones, se da cuenta que en realidad a un exit yield de 12%, lo que nosotros tenemos que pensar es que no hay un bono mejor, sino que son canastas de bonos las que nosotros tenemos que pensar. Entonces, el tramo más corto se puede llevar 100% del bono 2030, pero el tramo medio de globales ya se tiene que llevar 20% del bono 2030 y 80% del bono 2036, ¿sí? Y el tramo largo de globales se tiene que llevar 90% del bono 2036 y el 10% restante al bono 2047, ¿sí? Los casos del disco y el par son más soluciones de esquina en algún sentido, porque el disco es el único que puede acceder al bono 2039, ¿sí? Y tiene
valuación más atractiva que las demás opciones, entonces se va 100% al 2039, y el caso del pari, como el disco va al 2039, puede ir 100% al 2043 también, con lo cual termina quedando una estructura en la cual todo el disco va a un bono, todo el pari va a otro bono, y entre los globales se reparten los tres restantes, ¿sí? Bien, entonces, ahora que tenemos en mente cómo son estas canastas de bonos, podemos pensar, bueno, cuánto valen a precio de mercado estas canastas y compararlas con los precios de mercado de los bonos efectivos para ver si la oferta que hizo el gobierno tiene algún premio o vale la pena invertir en alguno de estos bonos. Y cuando uno mira dice, bueno, miremos los precios de los bonos en el mercado y evaluemos la canasta al 12% de tasa y los comparamos. Bueno, cuando uno mira en la columna de la derecha de esta tabla el valor presente de las canastas y el retorno que ese valor presente supone contra los precios de mercado, vemos que en realidad los retornos de mercado van entre 13% negativo para el 2040, para el Global 46, que es el peor, hasta 10% positivo, que es el pari. Pero si se fijan en general, las valuaciones son justas en algún sentido, ¿sí? O si quieren pensarlo de otra forma, acá no hay un premio contra los precios de mercado que uno diga, bueno, puede pensar en una adhesión muy alta al canje, ¿sí? Entonces, la oferta, así como está planteada, no nos parece atractiva, creo que al mercado tampoco le parece, y por eso el mercado sigue descontando un default, ¿sí? Estas son las probabilidades, el gráfico de la izquierda son las probabilidades de default implícitas en los spreads de los CDS, ¿sí? Para un recupero estándar de 25%, y ahí lo que se ve es que el mercado está pensando que de acá a 12 meses el default es un evento seguro, ¿sí? Es una cuestión de en qué mes se termina cayendo en default, pero no es una cuestión de si se cae o no en default. El mercado hoy está convencido de que esto termina en default. Y la verdad es que cuando uno mira cómo está diseñada la oferta, cómo son las estructuras de los bonos, las quitas propuestas y demás, es una oferta que tiene grandes incentivos a quedarse afuera del canje, ¿sí? O hacer holdout. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, que los bonos actuales están devengando intereses muy altos, ¿sí? Entonces, el costo de oportunidad de salir de esos bonos es grande. Al mismo tiempo, las tasas de interés internacionales son bajas, ¿sí? Entonces, cuando un inversor dice, bueno, ¿cuál es mi costo de oportunidad en cualquier otra inversión de otro país en este momento? Y bueno, en muchos activos seguros los retornos son bajos o negativos, con lo cual no hay un costo de oportunidad grande ahí, sino al revés, uno muy pequeño. Y por último, y más importante, los bonos nuevos no te devengan interés por mucho tiempo, ¿sí? Y cuando empiezan a pagar intereses muy bajos, con lo cual el inversor que se queda afuera tampoco se está perdiendo demasiado de haber entrado, porque en los primeros años no se venga nada y no se paga nada, con lo cual el costo de oportunidad de no entrar tampoco es muy alto, ¿sí? Entonces, cuando uno mira la oferta, hay grandes incentivos a quedarse afuera, y bueno, en el caso de muchos inversores, litigar y tratar de obtener un mejor resultado en la justicia, ¿sí? Entonces, acá es donde entra en juego nuestra propuesta y cómo podés mejorar esta oferta, ¿sí? Para tratar de reducir o minimizar el riesgo de holdout sin poner en riesgo la sostenibilidad, porque al final nosotros queremos una oferta que sea probable de ser aceptada, pero al mismo tiempo que no tengamos que reestructurar de vuelta en un par de años, ¿sí? Ahí es donde entra en juego nuestro, por un lado, análisis de sostenibilidad y por otro lado, el tema de la tasa de descuento. Primero veamos el lado A, ¿sí? Que es el análisis de sostenibilidad, y tratar de ver cómo se pueden mejorar los parámetros de los bonos sin poner en riesgo la sostenibilidad. Acá lo primero que hay que mirar es cómo está el perfil de vencimientos de deuda hoy, ¿sí? Esto está separado por tipo de deuda, ¿sí? Tenemos deuda de mercado, organismos oficiales, organismos internacionales y el fondo, y está expresado en términos de deuda neta, ¿sí? O sea, se eliminan las tenencias del propio sector público, porque bueno, no tienen riesgo de rollover en realidad entre las mismas tenencias públicas, con lo cual lo importante acá es ver cuál es el monto real que uno tiene que rolear cada año. Y cuando uno mira el perfil de vencimiento, dice, bueno, este año vencen 20,5 billions.
El año que viene 18,6. En 2022 vencen 30,9, en 2023 vencen 28. ¿Sí? Cuando uno agarra y dice, bueno, a ver, el periodo que el gobierno está buscando alivio es 2020 y 25, en ese periodo más o menos. En ese periodo vencen 117.600 millones de dólares de deuda, ¿sí? Y en el total de los 10 años que están mostrados acá vencen 165. Con lo cual está muy claro que el perfil está muy cargado de vencimientos de deuda y muy cargado también en el corto plazo, ¿sí? O sea, además está desequilibrado en algún sentido o muy concentrado en el corto plazo. Esa era una de las debilidades que nosotros apuntamos desde septiembre y que yo les comenté al inicio. ¿Cómo quedan los vencimientos de deuda con esta reestructuración? Bueno, de vuelta, si asumimos que los inversores van a la mejor alternativa al 12% de tasa, es decir, que se cumplen las canastas que yo les conté antes, entonces los vencimientos de deuda de mercado desaparecen, ¿sí? Esto la verdad tampoco es tan condicional de las canastas que elijan los inversores, porque en general los bonos no pagan vencimientos de capital hasta en los próximos 6 años no vence nada, y pagan muy bajos intereses o directamente no pagan en los primeros años, con lo cual el periodo 2020-25 no depende tanto de qué bonos eligen los inversores, sí influye más entre 2026 y 2030. ¿Qué es lo más importante que quiero que noten acá? Fíjense que el 2020, si el gobierno lograra la reestructuración que plantea, vencerían 6.800 millones, en 2021 vencerían 8.300, en 2022 20.800 y en 2023 18.800. En general, entre 2020 y 2025, el alivio de deuda, ¿sí?, de mercado, pero general, sería de 52,5 billions. ¿Sí? O sea, básicamente desaparecen todos los vencimientos de deuda de mercado de los próximos 6 años. Acá el único detalle que hay que seguir notando es que igual los vencimientos del FMI, que son las barras esas grises, siguen siendo muy grandes, con lo cual acá claramente hay que conversar con el fondo y pensar cómo se puede rediseñar esa estructura de vencimientos para que sea más homogénea a lo largo del tiempo, ¿no? Pero en general el mensaje es, bueno, el gobierno está buscando un alivio de deuda de 52.500 millones de dólares en los próximos 6 años, ¿sí? Con lo cual es un alivio muy grande. Una vez que nosotros tenemos el nuevo perfil de vencimientos de deuda, lo que podemos hacer es evaluar la sostenibilidad de la deuda en el escenario base que está planteando el gobierno, ¿sí? A ver, Guzmán en su momento lo que nos planteó fue un escenario de crecimiento bajo en relación a lo que podría eventualmente ser el potencial de Argentina y convergencia fiscal bastante lenta, ¿sí? Fíjense que ahí abajo yo les incluyo una tabla con las proyecciones de crecimiento y de resultado primario que Guzmán presentó en su momento, y en general la economía en el largo plazo crecería 1,75 anual y el primario sería un superávit de 1 punto, pero que recién se alcanza en 2027 y de manera muy lenta, ¿sí? En 2020 y 2021 nosotros nos tomamos el atrevimiento de poner nuestras propias proyecciones para reflejar un poco el impacto del coronavirus, pero en realidad el mensaje es el mismo. Acá el gráfico lo que muestra es el resultado primario a lo largo de todo este escenario y la deuda neta, que es la línea más oscura, ¿sí? Y acá lo más importante no son tanto los números, sino la trayectoria, ¿sí? Acá la deuda claramente es sostenible, ¿sí? La trayectoria es marcadamente descendente. Fíjense que la deuda pasa de más o menos 45% del PBI en este año a la zona de 10% en 2030, ¿sí? Fíjense que es una reducción enorme, bastante sostenida, ¿sí? O sea, no depende tanto de cómo es el camino intermedio, y que lleva a niveles finales de deuda que son muy, muy, muy reducidos, ¿sí? Son muy inferiores y serían mínimos multianuales de varias décadas, ¿no? Con lo cual, en este escenario base del gobierno, que tampoco es demasiado exigente, fíjense que el fiscal es apenas ambicioso y el crecimiento es muy conservador, pero aún así la trayectoria es hiper robusta y el declive es muy marcado. Con lo cual, la conclusión de este ejercicio es que la deuda es claramente sostenible.
Acá un tema importante que hay que considerar es cuál es la probabilidad de que la deuda sea sostenible. ¿Sí? Esto se discutió mucho sobre todo cuando iban saliendo los documentos del fondo, y se hablaba de con qué probabilidad es sostenible la deuda. Bueno, acá lo que hay que mirar un poco es cómo resiste este sendero de deuda a distintos shocks. Y acá hicimos dos pruebas de estrés muy agresivas, si quieren, en algún sentido. Primero planteamos un escenario de déficit crónico, donde Argentina básicamente tiene un punto y medio de déficit primario de acá y para siempre. Y fíjense que aún así el stock de deuda neta obviamente cae mucho más lento, ¿sí? Pero igual tiene una trayectoria descendente y converge a niveles que son manejables o cómodos desde el punto de vista del stock de deuda y en relación a otro mundo emergente, ¿no? Con lo cual, este primer escenario ya nos muestra que la deuda sigue siendo sostenible, incluso en un escenario fiscal muy malo, ¿sí? El otro escenario que creo que hay que prestarle atención es, ¿y si Argentina tiene otra década más perdida de crecimiento, donde de acá a 2030, digamos, una vez que se pasa el shock del coronavirus, la economía crece medio punto por año hacia el futuro? Y bueno, en ese caso la deuda también es sostenible. Fíjense que la trayectoria es también marcadamente descendente. En este caso converge a la zona de 15% del PBI en vez de 10, que sería el escenario base, pero igual es muy, muy claro que la trayectoria es descendente. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión, si quieren, de estos ejercicios de sostenibilidad? Que la deuda no solo es sostenible, sino que es sostenible con alta probabilidad, ¿sí? O sea, se puede hacer muy mal las cosas en términos fiscales, se puede tener un crecimiento muy pobre y aún así la deuda, digamos, es sostenible y el stock se reduce a lo largo del tiempo, ¿sí? Esto en algún sentido también lo que refleja es que el gobierno está buscando un alivio excesivo, ¿sí? Porque fíjense que la trayectoria es bastante robusta, incluso a escenarios donde el gobierno fiscalmente no hace nada. Con lo cual ahí es donde hay espacio para pensar en mejoras a la oferta de reestructuración, ¿no? La otra gran pata de la discusión, o el lado B si quieren, es el tema de la tasa de descuento, ¿sí? Y esta discusión, a ver, acá lo importante que nosotros queremos ver es cuánto vale esta promesa que el gobierno está haciendo para el mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las discusiones con los bonistas el gobierno estuvo diciendo, bueno, pero esta oferta vale 8% de tasa de descuento, y los bonistas de repente planteaban, bueno, no, en realidad esto vale 12%, ¿sí? Entonces, ahí se abre una discusión que en muchos sentidos no es tan cuantitativa, sino que es más intuitiva o hasta de feeling en algún sentido de, bueno, cuánto pesan algunas cosas idiosincráticas de Argentina que hacen que haya tanta distancia entre la evaluación del gobierno y la evaluación de los inversores. Bueno, acá tratamos de dar algunas respuestas a eso. Lo primero que hay que decir es que el rendimiento de los bonos emergentes te pone un piso, ¿sí? Este gráfico lo que tiene es el rendimiento del índice ENVI y el exit yield que hubo en distintas reestructuraciones emergentes, ¿sí? La línea clarita es el rendimiento del índice, los marcadores o los rombos chiquitos azules oscuros son los exit yields que hubo en distintas reestructuraciones desde 2004 hasta ahora. Fíjense que siempre el ENVI funciona como un piso, ¿sí? Digamos, la reestructuración nunca sale debajo del ENVI porque básicamente sigue siendo un entorno riesgoso para el soberano que reestructura y eso tiene un premio contra un bono emergente normal que está en condiciones de seguir pagando, ¿no? Hoy ese piso que tiene la reestructuración es de 6,25, ¿sí? Acuérdense que el gobierno está planteando que el exit yield debe ser 8, con lo cual ahí tenemos 175 puntos básicos de spread que el gobierno cree que reflejan el balance de riesgos al cual está sujeto la deuda argentina, ¿no? Bien, la diferencia entre eso, que es ese 6,25, y el 8 o el 12%, según de qué lado está cada uno, es básicamente los factores idiosincráticos de Argentina, ¿sí? Y acá hay dos cosas muy grandes que hay que tener en cuenta. Por un lado está el peso de la historia, y por otro lado están las decisiones de política, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el peso de la historia? Bueno, Argentina tiene un historial muy malo de defaults, ¿sí?
Basta con decir que en esta reestructuración de deuda ya se está reestructurando bonos que habían salido de una reestructuración del 2005, con lo cual hay tenedores que ya vienen a reestructurar deuda previamente reestructurada, pero también pesan cosas como la fragilidad institucional, un historial malo de disciplina fiscal, donde Argentina en la mayoría de los años de su historia tuvo déficits primarios, una intolerancia social a los ajustes fiscales que también, eh, digamos, reducen mucho los incentivos políticos a la consolidación fiscal y por eso también debilita los perfiles de deuda. También hay un bajo crecimiento potencial, ¿sí? Sobre todo en esta década que tuvo deficiencia de inversión y hoy permite imaginar un crecimiento potencial lento, con lo cual todos estos factores tienen peso, ¿sí? Es algo que nosotros llamamos el peso de la historia y apunta a, y bueno, es como una especie de mochila que el gobierno recibe y tiene que tratar de ver cómo la sabe llevar, pero a los fines prácticos, cuando uno coloca deuda, eso tiene un precio y se refleja en el exit yield, ¿sí? Este es el famoso riesgo argentino, digamos. Pero también es verdad que las decisiones de política pesan, ¿sí? En algún sentido, acá la pregunta que uno tiene que pensar es, bueno, ok, acá hay un historial que nos juega en contra, pero el gobierno con sus decisiones de política puede tratar de torcer esa historia, ¿sí? Y ahí la verdad que son más las preguntas que tenemos que las respuestas. Algunas preguntas que reflejan esto es si alguna vez el gobierno logrará mostrar una consolidación fiscal, si algún día se harán reformas fiscales para afianzar la sostenibilidad que se busca con esta reestructuración, ¿sí? Si alguna vez habrá reformas estructurales que permitan imaginar un crecimiento más alto, o si en realidad acá se está buscando un ahorro fiscal en una reestructuración que se va a terminar usando para otra cosa que en el largo plazo no ayude, ¿sí? Entonces, acá la pregunta de fondo que uno se hace es, ¿logrará el gobierno torcer la historia o va a usar ese espacio fiscal para no ajustar, ¿sí? Porque en ese caso entonces no tiene sentido darle un alivio de deuda porque los inversores van a estar tomando una pérdida innecesaria, ¿no? Por ahora el mercado no le cree que vaya a dar vuelta a la historia, como es lógico en toda reestructuración, y por eso le pide una tasa de descuento o descuenta al 12% la oferta que hace el gobierno, cuando este mismo perfil de deuda que quedaría muy liberado en manos de otro país, claramente podría valer menos del 8% que dice el gobierno, ¿sí? Entonces, acá es donde pesa la mochila y donde las decisiones de política pueden tener un rol clave en, digamos, agrandar el peso de esa mochila o empezar lentamente a reducirla y a dar vuelta a esa historia. Acá, digamos, está en manos del gobierno también hacer esto, pero bueno, es el otro factor donde hay espacio para que una propuesta pueda valer más, ¿sí? Finalmente, y de forma medio breve, un conjunto de propuestas que nosotros creemos que son viables para mejorar la oferta que se hace a los bonistas, pero al mismo tiempo no comprometer la sostenibilidad de la deuda, ¿sí? En algún sentido, piensen esto como lo que para nosotros es lo máximo que puede llegar a ofrecer Argentina sin poner en riesgo la sostenibilidad, ¿sí? Piensen que acá no tiene sentido hacer una oferta que no sea sostenible y después tener que estar enfrentando un problema similar de vuelta, ¿sí? Entonces, nuestro vivo es más, bueno, ¿cuánto realmente puede dar el gobierno? ¿Sí? Y acá las primeras conclusiones generales que sacamos tanto del lado A como del lado B es que, por un lado, los ejercicios de sostenibilidad nos muestran que se está buscando un alivio excesivo de deuda, ¿sí? O sea, se puede tener una deuda sostenible con quitas más bajas, ¿sí? Y por otro lado, tal vez una obviedad, pero cuando uno piensa un poco en el exit yield, dice, bueno, y el exit yield se baja con reformas económicas que permitan afianzar esa sostenibilidad que se está buscando con la reestructuración, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede elevar el valor de la oferta para que de repente aumente la probabilidad de que los inversores entren al canje o a la reestructuración? Por un lado, se puede mejorar las condiciones de los bonos, ¿sí? Nosotros creemos que se puede pagar un cupón promedio de 3,5%. Eso no sale de un deseo nuestro, todos quisiéramos que nos paguen el 100% de lo que se prometió en su momento, pero la sostenibilidad de Argentina marca que
el cupón promedio puede ser de 3,5 puntos y no puede ser mayor. También creemos que hay espacio para reducir en 2 años el periodo de gracia. Piensen que cuando uno mira el perfil de vencimientos, Argentina no estaba pagando nada hasta 2026, ¿sí? Nosotros creemos que se puede empezar a pagar algo un par de años antes. También se puede devengar intereses en los primeros años que el gobierno plantea no pagar nada, pero ahí habría que capitalizarlos para no generar riesgos de liquidez. Después creemos que hay que pensar en una estructura de cupones más homogénea, ¿sí? que reduzca el costo, que le aumente el costo de oportunidad a los inversores que están pensando en quedarse afuera. Después un incentivo adicional puede ser pagar los intereses corridos en efectivo, o tal vez capitalizarlos. Eso es un motivo de discusión, pero creo que lo esencial ahí es pensar en pagar los intereses corridos, ¿sí? Después la forma de pago es más algo para discutir, un aspecto de discusión. Y finalmente pensar en instrumentos de recuperación de valor, que de repente si Argentina va hacia un escenario virtuoso, los inversores también puedan compartir parte de ese escenario y recuperar un poco de su inversión. Ahí en la típica estructura fueron los cupones atados al PBI que todos conocemos, pero digamos, hay otras estructuras que vincularon instrumentos a exportaciones o a precios de commodities, digamos. Instrumentos para inventar hay, depende de la creatividad y la voluntad de los funcionarios y de los que diseñan estas estructuras, pero ahí se pueden mejorar las condiciones de los bonos también. Nosotros cuando miramos todos estos cambios de condiciones que son compatibles con la sostenibilidad, vemos que a una tasa de 12%, el valor de la oferta se puede subir desde $34 actuales a la zona de 42, ¿sí? Digamos, no es seguro que aún eso pudiera alcanzar para que los inversores entren masivamente al canje, pero bueno, creemos que hay espacio para mejorar la oferta y para mejorarla bastante, ¿sí? Y finalmente, obviamente, está la discusión de cómo bajar el exit yield. Y ahí, digamos, lo primero que surge es, se puede anunciar un programa de consolidación fiscal que no que tenga metas más agresivas que las que presentó Guzmán, porque creo que un superávit primario de 1 punto del PBI en el mediano plazo es un buen resultado, pero que mejoren la credibilidad de ese programa, ¿sí? Que no quede como un número suelto en el aire, sino que quede como algo que podría llegar a ser cumplido o que incluso es probable de ser cumplido, ¿sí? Porque cuando un inversor mire eso, entonces evaluar los bonos mejor. Y por otro lado, mostrar alguna disposición a hacer reformas estructurales que permitan creer que esta economía va a empezar a crecer en algún momento y también aumenten la probabilidad de que todo esto termine bien y por eso lleve a que los inversores evalúen mejor la propuesta, ¿no? Bien, entonces, algunas conclusiones generales. En general lo que nosotros vemos es que hoy, como está diseñada la oferta, el default es el escenario más probable. Creemos que el bono, que el mercado y los bonos están valuados adecuadamente. Tiene sentido que se perciba eso como el escenario más probable y que hoy los precios de los bonos son fair o son justos a estos precios, ¿no? Pero también es verdad que el gobierno tiene armas para pelearla y ofrecer algo mejor, ¿sí? Como vimos, hay espacio para levantar el recupero de los bonos, levantarlo bastante, y en última instancia esto va a depender mucho de una decisión política de evitar un default. Dependerá mucho de que el gobierno se dé cuenta que ir a un default también tiene costos económicos grandes y esté dispuesto a hacer un esfuerzo más grande para tratar de convencer eh, a los tenedores, ¿no? Con lo cual, digamos, si la política se convence de que defaultear no es gratis, y bueno, entonces capaz se puede imaginar un desenlace mejor, ¿no? Bien, Adri, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a resumir algunas preguntas. Llegaron un montón de preguntas interesantes y trataremos de resumirlas un poco para juntarlas en dos o tres y no extender mucho el call. Eh, a ver, en relación, vos hablabas de los costos del default.
y me imagino que debe ser lo que hoy está analizando el gobierno en el sentido de ofrecer algo mejor o ir derecho a un default, ¿no? En ese sentido, en ambos escenarios, ¿cómo te imaginas las fuentes de financiamiento del déficit y qué impactos, digamos, macro en ambos casos puede tener? A ver, tal vez la pregunta más fácil en algún sentido es la parte de las fuentes de financiamiento, eh, mucho con emisión monetaria, ahí digamos no hay mucha magia para hacer, mucho con emisión monetaria, pero creo que algo de espacio hay para desarrollar el mercado de capitales domésticos, sobre todo con lo que es moneda local, eh, con lo cual, si querés en forma general, tendrías que pensar en un déficit que no puede ser demasiado grande, porque va a ser financiado mayormente con emisión, y algún remanente para recuperar el mercado hay, pero olvídate de grandes financiamientos externos como tuvimos antes, ¿no? Y en cuanto al impacto macro, a ver, acá tenés un efecto de corto plazo y un efecto de mediano plazo, si querés. El efecto de corto plazo es que no solo el gobierno es el que se queda sin financiamiento, sino que se queda sin financiamiento, o si querés se ve muy resentido el financiamiento a todo lo que es el sector corporativo, ¿sí? Que hoy Argentina, una de las ventajas que tiene, que podría ayudar a amortiguar tanto esta crisis como la salida de esta crisis, es el bajo endeudamiento privado, que digamos es un amortiguador muy importante en un país que no tiene demasiados amortiguadores, o si quieren tiene muy pocos, con lo cual ahí estarías dañando fuertemente la posibilidad de que el sector privado se pueda refinanciar, o incluso pensar en proyectos de inversión que planteen una salida más rápida de la economía y un rebote más rápido del crecimiento. Y después a mediano plazo, haber caído en un default te va a alargar el periodo en el que vos vas a estar sin financiamiento externo, ¿sí? En general, cuando uno mira las experiencias de reestructuración emergentes, lo que se ve es que cuando un país reestructura su deuda antes de caer en default, digamos, hace el esfuerzo de tratar de no caer en default y reestructura su deuda, puede volver al mercado más o menos 5 años antes que un gobierno que defaultea y en algún momento después reestructura, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de un costo muy grande, ¿no? Claro, claro. Y en ese sentido de que mencionabas de si vas a un default y tratar de estimular algo el mercado de capitales local para convertirlo en alguna fuente de financiamiento, imagino también corporativa, ¿crees que puede haber alguna posibilidad que arreglen por decreto la ley local para dejar performing la ley local o no? Con la ley local te referís a dólares. Sí, Sí, a ver, es una buena pregunta. En general, yo diría que yo esperaría que el tratamiento de la ley local termine siendo peor que el de la ley externa, ¿sí? En algún sentido. No tanto porque los vayan a tratar peor que en esta propuesta, sino porque tal vez se termine mejorando un poquito la propuesta esta para aumentar la participación de extranjeros, pero digamos, no me sorprendería que a los bonos locales les ofrezcan las mismas condiciones que están en esta reestructuración, ¿no? Obviamente con herramientas para lograr una participación altísima o casi generalizada, ¿no? Recuerden que los bonos locales no tienen cláusulas de acción colectiva ni ninguna de esas protecciones legales que tienen los bonos extranjeros, ¿no? Pero en general, digamos, cuando uno mira la ley local, lo que más te molestaba a nivel macro era que tenía cupones muy altos y algunos vencimientos concentrados en el corto plazo, con lo cual ofrecer el mismo paquete de bonos a los tenedores locales resolvería el problema de sostenibilidad también con la ley local y te permitiría mostrar un tratamiento similar, ¿no? sí, correcto, correcto. Bien. Pero si necesitas, perdón, porque te aclaro algo, si necesitas en algún momento que esa deuda vuelva a estar performing, y creo que eso sí puede pasar, o sea, hay un escenario donde vos podés tener
un default de los bonos extranjeros, pero alguna acción de política que permita que los bonos locales empiecen a estar performing de nuevo. Claro, porque tenés también dentro de lo que es ley local están las LETES, y eso en buena parte está en manos de empresas también, o sea que eso podría volver a estar performing si digamos, si la propuesta se aplica de manera compulsiva y a precios, digamos, bastante superiores a los que hoy cotizan los bonos. Si pensamos en algo de 30 y pico de dólares, respecto a los cierres de ayer, habría premio en esos bonos, ¿no? Pero bueno, todo depende si el gobierno busca precio, ¿no? Es toda una incógnita, ¿no? Seguro, ahí el mensaje siempre tiene que ser, creo yo, que en esos bonos está el ahorro doméstico y no es gratis destruirles el valor, ¿no? Entonces ahí creo que hay que pensar en una propuesta que no sea demasiado agresiva o más agresiva de lo necesario, porque ese ahorro doméstico que está ahí también es el que te puede ayudar a que la salida de la crisis sea más rápida, ¿no? Claro, claro. Bueno, Adri, muchísimas gracias por tu explicación muy clara. Bueno, obviamente todos los equipos comerciales del grupo estamos a disposición para seguir recogiendo sus preguntas, sus dudas. Adrián también está disponible, digamos, para que podamos coordinar, hacerle llegar esas consultas. Así que bueno, ustedes ya tienen nuestros contactos. Estamos a disposición y operando 100% online, así que nada, todas las semanas vamos a estar, como dijimos ya hace varias semanas cuando arrancamos con esta tanda de videocalls, acompañándolos en este contexto de mercado que es bien desafiante, así que bueno, vuelvo a agradecerles y les mando un fuerte abrazo.